¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Buenos días, hermanitos lindos. Dios me los bendiga. Continuamos con la tercera de Juan en los versículos 1 al 4. El propósito de estar estudiando, haciendo estos talleres, es siempre enseñarle a hombres capaces, a hombres idóneos, que van a enseñarle a otros siervos fieles idóneos. Confío, como lo digo siempre, y creo en ustedes, que ustedes son capaces de enseñarle esta doctrina, la doctrina del Señor, a otros hombres fieles y esos hombres fieles enseñárselas a otros hombres fieles. Esa es la idea del Señor Jesucristo. De gracia hemos recibido, de gracia compartimos a las iglesias del Señor. El texto bíblico dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Como se dijo el sábado pasado, hay una relación de amor, de compañerismo, de comunión, de amistad entre el anciano Juan y el hermano Gallo. Ya en el versículo 1 le dijo: amado, a quien amo, es la verdad. En el verso 2, amado. En el verso 5, amado. En el verso 11, amado. Y en el verso 15, los amigos te saludan. Entonces, no hay duda de que hay un amor fraternal, un amor ágape, un amor profundo, un amor de relación, un amor íntimo entre el anciano y el hermano Gallo. Ellos son conocidos porque se aman los unos a los otros. Es tanto el amor del anciano que le dice en el versículo 2: yo deseo, amado, yo deseo, es mi deseo, es mi intención, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El anciano desea sinceramente que su amigo y hermano Gallo sea prosperado en todas las cosas. La idea es que tengas buen éxito, querido hermano, que te vaya bien en todas las cosas, mi querido amigo. Ese es el deseo del anciano: prosperidad material, prosperidad financiera, prosperidad económica del anciano a Gallo. Además le dice que tenga salud. Me parece a mí, es muy probable que al hermano Gallo no le estuviera yendo muy bien en la parte económica, en la parte financiera. Me parece a mí que seas prosperado en todas las cosas. Es probable que Gallo no estuviera pasando momentos financieros, momentos económicos buenos. Además, cuando dice y que tenga salud, en el versículo 2, es probable también que la salud física de Gallo, el estado físico de Gallo, no estuviera andando muy bien. Y me parece a mí que cuando Juan dice: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, me parece a mí que debe ser éxito, prosperidad para su salud física y prosperidad para sus finanzas económicas. Lo que estoy seguro, lo que estoy muy seguro, es que la vida espiritual de Gallo, el crecimiento espiritual de Gallo, el desarrollo espiritual de la vida de Gallo va en aumento. Dice el versículo 2, así como prospera tu vida espiritual, así como prospera tu alma. La vida espiritual de Gallo iba en aumento. La salud física y los problemas económicos del hermano Gallo no estaban afectando en nada su prosperidad, su crecimiento espiritual del alma. Es interesante. Cuando una persona nace de nuevo en las aguas del bautismo, lo más natural, lo más normal es que esa persona crezca, se desarrolle y dé frutos espirituales en su vida. Pero el crecimiento espiritual, la prosperidad espiritual, el desarrollo espiritual siempre sucede cuando la semilla de la palabra de Dios cae una y otra vez en buena tierra. Eso sucede cuando el corazón del oyente es recto, es bueno para oír la palabra de Dios. Gallo prospera su alma, porque Gallo retenía la palabra de verdad en su vida. Eso sucede, hermanos, cuando el oyente quiere entender, quiere comprender, quiere discernir, quiere perseverar en la palabra de Dios. No se conforma con ser solamente un oidor de la palabra, sino que el verdadero creyente, el verdadero oyente, quiere algo más, quiere entender, quiere comprender, quiere que la palabra afecte su vida, quiere ser un hacedor de la palabra, quiere perseverar en esa palabra. Eso sucede cuando el recién convertido está todo el tiempo queriendo, deseando, anhelando esa ley espiritual que puede hacerlo crecer, que puede hacerlo desarrollar, prosperar una vida saludable espiritualmente. Lo que sería normal para un creyente y antinatural es que no haya crecimiento espiritual en un recién nacido. Eso sería anormal, eso sería antinatural. Yo digo, hermanos míos, en esta mañana, prosperar espiritualmente es una decisión de cada creyente. Prosperar espiritualmente es una decisión que se toma, que se hace con intención. Quiero crecer, quiero prosperar, quiero dar frutos para Dios. Prosperar espiritualmente es proponerse, es decidirse, es escoger, querer hacerlo. Yo quiero prosperar espiritualmente, yo quiero crecer espiritualmente. Es una decisión de cada creyente. Gallo, aunque tenía problemas económicos, aunque tenía problemas de salud, su alma estaba prosperando. Su alma estaba en continuo crecimiento. Su alma estaba en continuo desarrollo espiritual. Y me llama la atención en el verso 2 la palabra prosperidad. Miren el versículo 3. Versículo 2, disculpa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y uno tiene que preguntarse, hermano mío, cuando leemos la palabra prosperidad, que aparece aquí 2 veces
¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando escuchas la palabra prosperidad? ¿Se te viene a tu mente una prosperidad física, material, o se viene a tu mente una prosperidad espiritual? Y uno tendría que preguntarse, hablando de prosperidad, ¿de qué prosperidad estamos nosotros más preocupados? ¿De la prosperidad material o de la prosperidad espiritual? El hombre exterior se preocupa de una prosperidad material. El hombre interior siempre se está preocupando por una prosperidad espiritual. El hombre exterior se preocupa por las cosas que ve, que perecen, pero el hombre interior, el hombre de adentro, se preocupa por lo que no se ve, por lo que es eterno. Uno tendría que preguntarse, ¿a qué prosperidad estamos invirtiendo más tiempo en nuestra vida? ¿A la material o a lo espiritual? ¿A qué prosperidad estamos dando nuestra mayor prioridad, nuestro mayor valor, nuestro mayor tiempo? Yo agradezco mucho a todos ustedes que cada sábado están compartiendo conmigo la palabra de Dios. Eso me indica que el corazón de ustedes, que la mente de ustedes está en la prosperidad espiritual, en el crecimiento espiritual, en el desarrollo espiritual de sus vidas. Me recordé a los hermanos de Macedonia. ¿Se acuerdan de los hermanos de Macedonia? En gran prueba de tribulación, su profunda pobreza. A pesar de la profunda pobreza de los de Macedonia, a pesar que estaban siendo atribulados en todo, los de Macedonia abundaban, prosperaban en gozo, en bondad, en generosidad, en prosperidad espiritual. Los de Macedonia podrían ser profundamente pobres, pero eran bastante ricos delante de Dios. Hermanos, la situación material en que se encontraban los de Macedonia no afectó para nada la prosperidad, el crecimiento espiritual de ellos. ¿Cuál es mi punto? No hay pretextos, no hay excusas para no crecer espiritualmente a 30, a 60 y a 100 por uno. Creo yo que el crecimiento espiritual no tiene límites, no tiene algún techo, porque Dios nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Hermanos míos, aunque probablemente la salud física de Gallo no andaba bien, aunque probablemente el hermano Gallo tenía sus problemas económicos, sus problemas financieros, eso no fue pretexto para él, no fue excusa para él para no continuar prosperando espiritualmente. No fue excusa para él. Gallo, a pesar de su salud física, a pesar de sus problemas económicos, continuaba prosperando espiritualmente en su vida cristiana. Y el pasaje, por lo menos, menciona dos cosas en las cuales Gallo estaba prosperando. Según el versículo 3, miren el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Gallo estaba prosperando. Juan le dice, estás prosperando de tu verdad. Y en el versículo 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gallo prosperaba en la verdad. Gallo prosperaba en el amor. Wow. Era evidente
era visible la prosperidad de nuestro hermano Gallo. Luego en el versículo 3, el anciano dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, de cómo caminas en la verdad. Y el anciano comienza nuevamente con el gozo, pues mucho me regocijé. El anciano se regocija grandemente al oír el reporte de los misioneros cuando visitaron a Gallo. Cuando los misioneros llegaron a Efeso, donde se encontraba el anciano, los misioneros, los predicadores, dieron testimonio de la vida, de la fidelidad, del amor, de la sinceridad del hermano Gallo. Dice específicamente el versículo 3, de tu verdad. Y cuando dice de tu verdad, creo yo que debe referirse a la vida genuina, a la vida verdadera, a la vida auténtica, a la vida fiel del hermano Gallo. Gallo era un hermano transparente, un hermano franco, un hermano sincero. De hecho, la vida de Gallo brillaba. Gallo era una luz para los misioneros que lo conocieron. Gallo no llevaba una vida oculta, una vida escondida, sino era un libro abierto para todos, era una carta leída para todos. Todos los cristianos que pasaban por la casa de Gallo, por la congregación donde estaba Gallo, todos esos cristianos llegaron a conocer a Gallo y hablaron del amor de él, de la sinceridad de él, de la fidelidad de él. Aún los hermanos desconocidos del versículo 5, que llegaron a conocer a Gallo, daban testimonio del amor y de la verdad de Gallo. Dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y estos misioneros dieron testimonio de tu verdad, Gallo, de cómo andas en la verdad. Gallo vivía la vida de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Jesús nuestro Señor, habría dicho de Gallo, he aquí un verdadero cristiano, un verdadero israelita que vive conforme a mis mandamientos. Jesús habría dicho de Gallo, he aquí un verdadero discípulo mío, que anda en amor, que anda en la verdad. ¡Wow! Quiero preguntarte en esta mañana, dice el versículo 3 que los misioneros, los predicadores, cuando llegaron donde se encontraba el anciano Juan, dieron testimonio de la verdad de Gallo, del amor de Gallo, de la fidelidad de Gallo. Me pregunto, los hermanos de nuestras congregaciones, cuando hablan de ti, cuando hablan de mí, cuando dan testimonio de ti, cuando dan testimonio de mí, ¿qué virtudes más resaltan los hermanos de nuestras congregaciones? ¿Qué frutos se resaltan más en nuestras vidas cuando alguien da testimonio de nosotros? Pregunto, los hermanos, cuando piensan de ti y piensan de mí, los hermanos que te conocen a ti, que me conocen a mí, ¿dan testimonio de tu amor sincero? ¿Hablan de tu bondad? ¿Hablan de tu paciencia, de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu dominio propio? ¿Hablan de tu fidelidad, de tu perseverancia, de tu hospitalidad, de tu piedad, de tu santidad? ¿Qué testimonio nosotros estamos dando a los demás? ¿Qué ejemplo estamos dando a los demás? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo hacia los demás?
Los misioneros que visitaron a Gallo y le dieron el reporte al anciano Juan, dieron testimonio de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la fidelidad, de la hospitalidad, de la piedad, del amor del hermano Gallo. Y con ese testimonio, dice el versículo 4, el anciano Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el gozo de todos los gozos, la alegría de todas las alegrías, la satisfacción de todas las satisfacciones del anciano apóstol Juan. Es verdad, es verdad, es muy verdad, que hay gozo cuando un pecador se arrepiente en los cielos y en nuestros corazones. Pero cuando este pecador se arrepiente, se convierte y comienza a andar en la verdad, comienza a crecer, a prosperar, a desarrollar una vida espiritual saludable, creo yo personalmente que es el mayor de todos los gozos. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír, el saber, el escuchar que mis hijos espirituales, mis hijos que engendré por medio del Evangelio, andan en la verdad. El anciano siente un gran gozo al oír la conducta, el carácter de sus hijos que andan en la verdad. Sus hijos puede significar que la conversión de Gallo se debió a que Juan tuvo que haberlo evangelizado, tuvo que haberle predicado, tuvo que haberlo llevado a unirse con Cristo en las aguas del bautismo. También Juan llama hijitos a la iglesia en su primera carta. Es una costumbre apostólica llamar hijos a los cristianos que ellos engendraron. Pablo llamó verdadero hijo en la fe a Timoteo, llamó verdadero hijo en la fe a Tito, llamó verdadero hijo en la fe a Onésimo, a quien engendró en las prisiones allá en Roma. Amados, dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y en el Nuevo Testamento, andar en la verdad es lo mismo que andar en la luz. Andar en la verdad es lo mismo que andar en amor. Andar en la verdad es lo mismo que andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Andar en la verdad es lo mismo que andar dignamente en el Señor. Gallo anda en la verdad. Significa que Gallo anda en la luz, anda en amor, anda sabiamente, anda dignamente, anda de acuerdo al mensaje del Evangelio. Uno tendría que preguntarse, ¿cuál es nuestro mayor gozo al ver la vida de nuestros propios hijos? Y no estoy pensando en este momento en los hijos biológicos o hijos espirituales, pero tengo que preguntarme cuál es mi mayor preocupación hacia mis hijos, su prosperidad espiritual o su prosperidad material. Me preocupo del crecimiento, de la prosperidad, del desarrollo espiritual de mis propios hijos que hemos engendrado en el Evangelio. Uno siente gozo, uno siente mucha alegría cuando oímos un reporte de algún bautismo.
Pero el mayor gozo, hermanos míos, predicadores del Evangelio, el mayor gozo es cuando ese hombre, esa mujer que fue bautizada, comienza a andar, comienza a caminar, comienza a crecer, comienza a desarrollar y a prosperar en su vida espiritual. A los discípulos hay que enseñarles todas las cosas para que anden en la verdad. A los discípulos hay que predicarles todo el consejo de Dios para que crezcan, para que desarrollen una vida espiritual normal. Jesús quiere que hagamos discípulos y hacer discípulos, enseñándoles a esos discípulos a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Es un gran gozo, es una gran alegría escuchar reportes, escuchar comentarios, escuchar testimonios de que nuestros hijos estén caminando, estén creciendo, estén prosperando, estén dando frutos espirituales para la gloria de Dios. Para Juan, el mayor de todos los gozos, el mayor de todas las alegrías, el mayor de todas las satisfacciones, es oír que sus hijos andan en la verdad. Yo sé que para muchos padres, el mayor gozo es ver a sus hijos en la universidad. A mí me encantaría ver a mis hijos también en la universidad. O que tengan su casa propia, o que tengan su propia profesión, o que tengan su buen matrimonio, su buena familia. Yo deseo eso todo para mis hijos, la verdad. Pero realmente, para mí, me uno al apóstol Juan. Siento lo mismo que Juan, que mi mayor gozo, mi mayor alegría, realmente es oír, es ver, caminar, andar, crecer, desarrollar una vida saludable y normal en mis hijos. Los hijos los preparamos para el cielo nuevo, para la tierra nueva. Preparamos a nuestros hijos para llevarlos un día a la presencia de Dios, para que vean el rostro de Dios, para estar con ellos toda una eternidad junto a ellos. Amén. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, nuevamente, testimonio de tu amor. Versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Los cuales han dado testimonio de tu amor. Los misioneros que visitaron a Gayo dan testimonio del amor de Gayo, los cuales han dado testimonio de tu amor. Juan ya dijo que Gayo andaba en la verdad. Ahora Juan dice que Gayo anda en el amor. Gayo se conducía fielmente en amor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Cuando Gayo daba hospitalidad, se podía contar todo el tiempo con él. Gayo era un hermano que practicaba el amor, que practicaba la hospitalidad en su propio hogar.
En los tiempos antiguos, la hospitalidad era una expresión clara del amor. Algunos, sin saberlo, habían hospedado ángeles. Recibir a los hermanos era como recibir al propio Señor Jesucristo. La hospitalidad debe ser un servicio de amor cristiano. Se pide que los obispos sean hospitalarios, pero también se pide que todos los cristianos practiquemos la hospitalidad. Y dice el texto en el versículo 5, especialmente a los desconocidos. Los desconocidos, los extranjeros en la Biblia eran personas que no tenían a nadie para poder ayudarse a sí mismo. Los extranjeros eran personas que habían abandonado sus casas, sus tierras, sus familias. Y dice aquí en el versículo 5, especialmente a los desconocidos. Estamos hablando de misioneros, de predicadores que habían dejado sus tierras, sus familias, sus casas, y que Gallo nunca había visto antes. Lo importante del texto es que dice que Gallo fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Juan y los misioneros podían contar todo el tiempo con el hermano Gallo. Gallo se comportaba fielmente en su servicio de dar hospitalidad. Gallo mostraba lealtad al servir, al recibir a los hermanos predicadores. Gallo hacía sentir seguros, confiado a todos los hermanos que hospedaban en su casa. La obra de hospitalidad de Gallo es el resultado de que Gallo anda en la verdad, de que Gallo anda en el amor. La verdad y el amor de Gallo no estaban ocultos en su corazón, sino que era notorio a todos los creyentes que pasaban por su casa. Y es interesante, a pesar de la precaria salud física de Gallo, a pesar de los problemas económicos de Gallo, él daba hospitalidad con excelencia y con dignidad a los predicadores del Evangelio. No había pretextos, no había excusas para no recibir a los predicadores, para no dar la hospitalidad a los predicadores, para no servir con excelencia a los predicadores. No hay pretexto en Gallo, no hay excusa en Gallo, porque Gallo anda en la verdad, porque Gallo anda en el amor. Dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. El anciano Juan habló en los primeros versículos de cómo Gallo andaba en la verdad. Ahora Gallo pasa a hablar de que, Juan pasa a hablar de que Gallo debe continuar, debe perseverar con fidelidad en el servicio que ha prestado a los hermanos misioneros. En otras palabras, Gallo, los predicadores me han dicho de cómo los recibiste, cómo les diste hospitalidad. Ellos se sintieron cómodos en tu casa, se sintieron seguros contigo. Les proviste todo lo necesario a ellos. Gallo, te pido que continúes
haciendo exactamente lo mismo, que continúes dando hospitalidad, que continúes ayudando y recibiendo a los predicadores. Sigue mostrando tu fidelidad en esto, tu servicio en esto. Y ahora aparece una palabra que me llamó la atención, versículo 6. Miren el versículo 6, donde dice, harás bien en encaminarlos. Harás bien en encaminarlos. Eso significa que Gallo no solo ofrecía hospitalidad a los predicadores, también les ofrecía comida, les ofrecía ropa, les ofrecía dinero a los predicadores del Evangelio. Encaminarlos significa que Gallo debía darle a los predicadores todo lo que ellos iban a necesitar para que continuaran con su viaje, para que continuaran con la misión. Encaminarlos significa que Gallo estaba asumiendo toda la responsabilidad financiera para los misioneros para que continúen con la misión y con su viaje misionero. Encaminarlos significa equipar, preparar a los evangelistas para el próximo viaje. Es una palabra muy interesante. Me gustaría que la viéramos en Romanos 15, versículo 24. Romanos 15, versículo 24, por favor. Es una palabra interesante, me gustaría que la notaran. Cuando Pablo quiere ir a España, hace una parada, hace una visita en la ciudad de Roma, y Pablo le pide a la iglesia en Roma a que lo encaminen para continuar su viaje a España, a que lo puedan ayudarlo económicamente. Romanos 15, 24. Dice el siguiente, Romanos 15, 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Espero que ustedes me encaminen, espero que ustedes me equipen, me preparen y me ayuden financieramente cuando pase por ustedes para ir a España. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 6, Primera de Corintios 16, verso 6, lo mismo sucedió en la iglesia de Cristo en Corinto. Dice el texto, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Vosotros me encaminéis donde yo vaya, para que ustedes me ayuden, para llegar a mi destino, para continuar mi viaje. En Tito está mucho más claro la idea. Tito capítulo 3, por favor. Libro de Tito capítulo 3, versículo 13. Tito 3:13, por favor. Dice el texto bíblico en Tito 3:13, Acenas, intérprete de la ley, y Apolo, encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte a ellos. Ahí está. Acenas y Apolos, encaminarles con solicitud para que nada le falte a Apolo, para que nada le falte a Cenas. Denle a Apolos, denle a Cenas, denle a Pablo todo lo que ellos necesitan para que continúen su viaje. Gallo se preocupaba de que a los predicadores del Evangelio no le faltase nada para cumplir con la misión. El anciano le pide al hermano Gallo, encamina a los misioneros, equípalos, provee, suple cualquier cosa que le falte a los predicadores para que continúen su viaje.
Pero aquí hay otra palabra interesante. Tercera de Juan, versículo 6. Tercera de Juan, versículo 6. Hay otra palabra. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. La hospitalidad de Gayo debía ser hecha, como siempre, con amor, con sinceridad, con fidelidad, con dignidad, con excelencia, con solicitud. Digna de Dios. Los hermanos que llegaban de viaje eran siervos de Dios y son benditos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Los predicadores del evangelio debían ser tratados con dignidad, como trataríamos, como recibiríamos al propio Señor Jesucristo. El que recibe a uno de ustedes, Jesús dijo, a mí me recibe. Si un vaso de agua le das a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a mí me lo diste. Y el propósito de tratarlos con dignidad, de encaminarlos, es para que ellos continúen su viaje misionero, para que continúen con la misión, para que continúen predicando. Dice tercera de Juan, versículo 7, otra razón de tratarlos con dignidad, de encaminarlos a estos predicadores, porque ellos, los predicadores, salieron por amor al nombre de Él. Y el nombre de Él debe ser una referencia a Jesucristo, sin recibir nada de los gentiles. Estos evangelistas y misioneros no son cristianos comunes. Estos misioneros no andaban paseando, turisteando de un pueblo a otro pueblo. No, ellos no andaban turisteando, ellos no andaban paseando. Ellos andaban en una misión, ellos andaban predicando el evangelio, andaban proclamando las nuevas. Porque ellos salieron, dice el versículo 7, salieron. Y la frase salieron significa que ellos salieron para llevar a cabo una misión. Significa que ellos salieron para cumplir con el propósito de Jesús, que les ordenó, salgan por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas, porque ellos salieron de sus casas, salieron de sus tierras, salieron de sus ciudades, salieron de sus pueblos, con una misión, con un propósito. Salieron para predicar a Jesucristo. Y me llamó la atención la palabra salieron, cuando escuchaba al hermano Ismael Franco, antes de comenzar este estudio, porque estamos en una época donde nadie quiere salir, donde pasamos en cuarentena, donde pasamos encerrados, ¿cierto? Pero para predicar el evangelio, muchas veces, no siempre, ahora nos ayuda mucho la tecnología. Para predicar el evangelio hay que salir. ¿Por qué? Porque un incrédulo, un visitante, un no cristiano, no va a golpear mi casa para decirme, hermano Pedro, predíqueme el evangelio. O tampoco un inconverso no va a conectarse con nosotros porque no está interesado en esto. Entonces, ¿cómo llegamos a los inconversos? ¿Cómo llegamos a los incrédulos? ¿Cómo llegamos a las ovejas perdidas? ¿Cómo llegamos? Ellos no quieren conectarse con nosotros. Ellos no participan de las noches de oración con nosotros. No participan de los estudios con nosotros. Y me acordaba del hermano Ismael Franco. Bueno, la única manera de llegar con el evangelio es saliendo. Para predicar el evangelio hay que salir. ¿Es riesgoso en este tiempo? Por supuesto. Por supuesto que es riesgoso salir.
pero sentí mucha tristeza, se me cayeron las lágrimas el otro día cuando estaba estudiando 2 Corintios capítulo 4, que voy a predicar en esta noche en Ecuador, el tesoro que hemos recibido en vaso de barro. Sentí mucha pena, sentí mucha tristeza, se lo dije a mi hijo Pablo, me siento triste, derramé lágrimas. ¿Y por qué? Porque los apóstoles estaban entregados todo el tiempo a la muerte. Estaban entregados a la tribulación, eran apedreados, eran derribados, eran perseguidos. Y Pablo dice, todo el tiempo estamos entregados a la muerte por causa de Jesús y por causa de ustedes, porque los amamos. Abraham tuvo que salir de los caldeos para cumplir el propósito de Dios. Moisés tuvo que salir también de Egipto para cumplir con la misión de Dios. Jesús nos manda a salir. Y es interesante la palabra salieron, porque nos recuerda que Jesús tuvo que salir, tuvo que dejar, tuvo que abandonar la gloria eterna que tenía con su Padre para venir a nuestro mundo. Jesús tuvo que venir de su mundo a nuestro mundo. Jesús tuvo que dejar su gloria para entrar a nuestro mundo. Jesús lo arriesgó todo para venir a salvarnos. Él arriesgó su vida, entregó su vida para dar vida al mundo. Estos misioneros salieron, abandonaron casas, tierras, familias, amigos y comodidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Versículo 7. Por amor al nombre de Él. Lo mismo que Pablo dice en Corintios. Por amor al nombre de Jesús, somos entregados a la muerte todo el tiempo. Por causa de ti nos matan todos los días. Por causa de ti somos contados como ovejas al matadero. Por amor al nombre de Jesús. El gran motivo por qué salieron los misioneros, el amor al nombre de Jesucristo. Estos ministros del Evangelio tuvieron el mismo motivo que tuvo Dios al enviar a su Hijo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo sabemos que Dios amó al mundo? Enviando a su Hijo, dando a su Hijo, entregando a su Hijo, no escatimando ni a su propio Hijo. El amor por el nombre de Cristo fue la más grande motivación de estos misioneros. Y también pensé en mi hermano Wilson Beloria, de Antofagasta. Jóvenes no iban a tocar su puerta para convertirse a Cristo. Y Wilson Beloria tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su familia, ir a predicarle a los jóvenes, ir a predicarle a una señorita y la bautizó, arriesgándose. ¿Qué se puede hacer, hermano? ¿Qué se puede hacer? Lo que me dijo el hermano Ismael Franco antes de esta reunión. Hay gente que está en primera línea en los hospitales. Y muchos evangelistas y predicadores como Wilson, como Pablo, como Raúl, como Masaru, como muchos, como Luis Cepeda. A veces están al frente, en primera línea, predicando, enseñando el evangelio, arriesgándose, por supuesto. Por eso oramos por ellos, para que Dios los cuide bajo las sombras del Altísimo. Estos misioneros salieron por amor al nombre de Él. Uno tiene que preguntarse cuál debe ser nuestra gran motivación para darle hospitalidad a los hermanos. Damos hospitalidad, recibimos a los hermanos, encaminamos a los hermanos para que no les falte nada, porque amamos a Jesús. Salimos a predicar a los inconversos porque amamos a Jesús. Servimos a los hermanos, les damos refugio a los hermanos, porque amamos el nombre de Él. El amor de Cristo debe ser nuestra gran
motivación. Pablo dijo en 2 de Corintios, el amor de Cristo me ha constreñido, se ha posesionado de mí el amor de Cristo. Para algunos estoy loco, para ustedes estoy cuerdo, pero tengo que predicar a Cristo. El amor de Cristo, salieron por amor al nombre de Cristo. Dice el versículo 7, sin recibir nada de los gentiles. Los gentiles son los paganos, son los incrédulos que rechazan a Cristo. Pero Juan dice sin recibir nada. Esta palabra debemos pensar. No es para discutirlo ahora, solamente para pensar. Si un pagano, si un incrédulo, si un inconverso quiere colaborar y quiere ayudar a la causa de Jesús, ¿la iglesia debe recibir esa ayuda o debe rechazar esa ayuda del inconverso? Es solamente para que piensen. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor al nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros pues, nosotros, aquí en el verso 8, es una palabra muy fuerte en el texto griego. Nosotros significa únicamente nosotros, solamente nosotros y nadie más que nosotros. Y la otra palabra, debemos. Miren el versículo 8. Nosotros pues debemos. También es una palabra fuerte y significa es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad ayudar, recibir a los predicadores del evangelio. Nosotros, únicamente nosotros, solamente nosotros debemos recibir, dar hospitalidad, encaminar, ayudar a los predicadores del evangelio. Es una responsabilidad de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. En Gálatas capítulo 6, vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Es un texto que muy poco se predica en la iglesia del Señor. Dice lo siguiente, Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, ejemplo, ustedes están siendo enseñados en la palabra. Y si ustedes están siendo enseñados en la palabra, hagan partícipe de toda cosa buena al que los instruye. En este caso soy yo, su predicador, su siervo, su maestro en estos momentos. En mi experiencia de 40 años, he oído, he visto lo que voy a decir muchas veces. Muchas veces, cuando miembros de la Iglesia de Cristo, tienen un problema matrimonial, un problema familiar, un problema financiero, el problema que sea, lo primero que hacen los miembros es llamar a sus pastores, llamar a sus evangelistas, llamar a sus predicadores, en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso han llamado a los pastores y predicadores hasta en la madrugada. Ayúdenos, pastor, ayúdenos, hermanos, estamos en problemas, estamos en necesidades. Y los pastores, con amor, con cariño,
van a ayudar a ese matrimonio, a esa familia o a esos hermanitos. Y está todo bien. Pero, resulta que cuando ese matrimonio, cuando esa familia, cuando ese hermano recibe una bendición de Dios, material o espiritual, nunca se acuerdan de sus pastores, nunca se acuerdan de sus predicadores. Eso significó para mí que muchos hermanos llaman a los predicadores solamente para resolver problemas, pero no para contarles bendiciones, no para compartir la bendición. Dice el versículo 6, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena, no solamente de toda cosa mala, no solamente de toda mala noticia, sino de toda cosa buena al que le enseña, al que le instruye. Eso significa en la práctica que cuando yo recibo una bendición de Dios, toda cosa buena, debo compartirla con mis predicadores, debo compartirla con mis ancianos, debo compartirla con el hermano que me está enseñando, que me está evangelizando, que me está instruyendo. Es deber de el que es instruido, es deber de la iglesia encaminar, sostener, ayudar a sus predicadores, que a los predicadores no les falte nada para que cumplan con la misión, para que lleven a cabo fielmente con la misión de Dios. De hecho, en Primera de Timoteo, capítulo 5, dice Pablo, en el verso 17, en cuanto a los ancianos de la iglesia, estamos hablando de encaminarlos como es digno de Dios, ¿Encaminar a quién? A los predicadores, a los misioneros, a los que nos instruyen en la palabra. Es una responsabilidad de la iglesia. Nosotros debemos acoger a tales personas. Es nuestra responsabilidad. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Y cuando leo este versículo, siempre me acuerdo de mi pastor Raúl Fernández, que está aquí presente en esta hora. La iglesia de los Nogales debemos crecer más en esto para darle el doble honor a nuestro pastor, porque él se dedica a predicar, se dedica a enseñar, se dedica a alimentar a las ovejas, a instruir a las ovejas y ayuda a las ovejas. Y nosotros debemos darle el doble honor, la doble dignidad a nuestros ancianos y a nuestros predicadores. Dice Juan, volvamos a Juan capítulo 3, nosotros pues, versículo 8, debemos acoger a tales personas, nosotros pues, para que cooperemos con la verdad. El anciano quiere que Gayo siga colaborando con la verdad. Ya lo está haciendo. Colaborar con la verdad significa ser aliado, estar comprometido con la verdad. Colaborar con la verdad significa cooperar con la predicación por el crecimiento, por la extensión del reino de Dios. Colaborar con la verdad significa ayudar en el crecimiento del reino. Estos predicadores son de la verdad y no de la mentira ni del engaño. Los predicadores que predican el evangelio, que anuncian el evangelio, a esos predicadores hay que colaborar con ellos, hay que sostenerlos a ellos, hay que ayudarlos a ellos, hay que encaminarlos a ellos para que continúen su viaje, para que continúen predicando el evangelio,
Por eso doy muchas gracias a Dios por las iglesias de Cristo aquí en Santiago, cómo apoyan a nuestro hermano Wilson Beloria y a Antofagasta. Es una gran obra, es colaborar con la verdad, como se ha sostenido a nuestro hermano Raúl, a nuestro hermano Pablo, a nuestro hermano Masaru. Es responsabilidad de la iglesia colaborar con la verdad, ayudar a la verdad. Y una de las formas, no es la única, hay muchas maneras, pero en este mensaje, cooperar con la verdad es encaminar, es sostener, es proveer, es suplir todo lo que le puede faltar a un predicador del Evangelio. Y según este versículo, la predicación del Evangelio de un evangelista no es solamente del evangelista, no es solamente del predicador, sino también de toda la iglesia que lo apoya y que lo sostiene. Nosotros ayudamos como iglesia de Cristo a Wilson, pero no es solamente Wilson. Nosotros estamos detrás de él, estamos apoyándolos a él, estamos colaborando a él, colaborando con la verdad. Somos un equipo. Él predica y nosotros lo sostenemos, lo ayudamos, colaboramos con él y preocupados de él para que no le falte nada en la predicación del Evangelio. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. La verdad. En el versículo 4, Gallo anda en la verdad. Versículo 6, versículo 8, Gallo coopera con la verdad. No hay duda de que Gallo ama la verdad, porque anda en la verdad, porque colabora con la verdad. La verdad del Evangelio ha transformado, ha tocado, ha afectado la vida de Gallo. Cómo la verdad, cómo la palabra de Dios ha transformado la vida de Gallo. La verdad actúa eficazmente, poderosamente en la vida de nuestro hermano Gallo. Lamentablemente, tristemente, y con lágrimas y con mi corazón roto, tengo que decir en esta tarde que no todos son como Gallo. No todos tienen el carácter de él, la fidelidad de él, el amor de él, la actitud de él, la dignidad de él. Porque dice el versículo 9, pero Diótrefes no tiene la mentalidad de Gallo, ni el corazón de Gallo, ni la actitud de Gallo, ni el carácter de Gallo. Hay personas en la iglesia que no van a colaborar con la verdad porque no andan en la verdad, porque no les importa la verdad del Evangelio. Este es un momento para hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta el versículo número 8. Y en estos momentos, si alguien quiere comentar, el comentario debe ser del pasaje y de lo que hemos dicho en esta mañana, esta horita. Versículos 9 y 10. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es un miembro de la iglesia del Señor y es totalmente diferente en el carácter y en la conducta, en el amor y en la verdad de Gallo. Diótrefes, lamentablemente, se ama a sí mismo. Diótrefes se niega a recibir a los predicadores de la verdad.
En la iglesia de Cristo siempre se va a mezclar el bien con el mal. En el reino de Dios, dijo Jesús que va a crecer juntamente el trigo con la cizaña, como lo vemos aquí en Gallo y en Diótrefes, y después vamos a verlo en Demetrio. Dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia. No está muy claro, hermanos míos, a qué carta Juan se refiere. No puede ser esta carta, tercera de Juan, porque esta carta está dirigida a Gallo, pero la otra carta, que no sabemos qué sucedió con ella, fue escrita a la iglesia. En respuesta a esa carta, Juan escribió una segunda carta al hermano Gallo. Esto significa que la carta que menciona aquí en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, esa carta se perdió, se extravió. No sabemos qué pasó con esa carta. Esa carta no la tenemos, la que Juan le escribió a la iglesia. Pudo haberse perdido, Diótrefes la recibió, la destruyó, la quemó, la escondió. No sabemos qué pasó con esa carta. Pero sea lo que pasó con esa carta, Diótrefes rechazó todas las instrucciones del apóstol anciano Juan. A Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Y dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta, ambiciona, desea tener el primer lugar entre ellos. Me parece que Diótrefes no aprendió nada de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Enseñanzas como el que quiere ser primero debe ser el último. El que debe ser grande en el reino de Dios debe ser pequeños. Esa enseñanza de servir a todos. Parece que Diótrefes no aprendió nada de Juan capítulo 13, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Cuando Jesús dijo, ejemplo les he dado, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Diótrefes quiere ser el primero, quiere ser el más importante en la iglesia del Señor. Diótrefes quiere estar por encima de todos los demás. Además, dice el versículo 9 al final, no nos recibe. Diótrefes no acepta ninguna autoridad apostólica. Diótrefes no acepta a los predicadores del Evangelio. Diótrefes no acepta al apóstol Juan. Dice el versículo 10, por esta causa si yo fuere, Juan espera visitar la iglesia del Señor. Juan espera visitar y hablar cara a cara con Gallo y probablemente enfrentar a Diótrefes. Dice el versículo 10, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Las obras de Diótrefes. La palabra parloteando significa que Diótrefes hablaba necedades, hablaba tontería, hablaba palabras sin sentido. Significa parloteando tipos de chisme, tipos de murmuración contra los siervos del Señor. Juan va a recordarle a la iglesia dos cosas de Diótrefes, las malas obras y las malas palabras. Hay malas obras en Diótrefes, hay palabras malas en Diótrefes. Él se dedica únicamente a murmurar, a chismear, a hablar palabras contra los misioneros. Las malas palabras y las malas obras de Diótrefes
provienen del maligno. Las malas obras y las malas palabras son contra los apóstoles y los predicadores. Diótrefes se dedica a hablar palabras maliciosas contra los siervos de Dios. Dice el texto en el verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, chismeando, con palabras malignas contra nosotros. Diótrefe es un instrumento de Satanás realmente. Diótrefe se deja guiar, controlar, dominar por esa sabiduría terrenal, animal y diabólica de Santiago capítulo 3. Y dice el texto, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Diótrefe no acepta ni a Juan, ni acepta a los misioneros. Y dice el versículo 10 al final, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes no quiere nada con el nombre de Jesús, no quiere nada con la visión de Dios, no quiere nada con los predicadores del evangelio. Diótrefes quiere su propia gloria, su propia honra, su propio honor. Diótrefe es egoísta, y un egoísta rompe todas las relaciones, rompe la comunión. Diótrefe se dedica a calumniar a Juan. Diótrefe no recibe a los misioneros. Diótrefe expulsa a los hermanos. Y es lamentable. El egoísmo personal es la raíz de tantas divisiones, de tantas distinciones en la iglesia de hoy. Es lamentable. Creo que Diótrefes le miente a la verdad. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 3, verso 14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Cuando un predicador le miente a la verdad, cuando en su corazón hay celos amargos, cuando en su corazón hay egoísmo, cuando en su corazón hay rivalidades, enemistades, disensiones, palabras malignas, palabras de murmuración. ¿Por qué le miente a la verdad? Porque la verdad del evangelio condena las murmuraciones, condena los chismes, condena las palabras malignas, condena el egoísmo, condena la avaricia, condena las enemistades. Diótrefes le está mintiendo a la verdad, porque en su corazón, de su corazón nacen palabras malignas, palabras de murmuración, palabras de egoísmo, de celos contra el apóstol Juan y contra los misioneros. Y quiero terminar con esta reflexión. Creo que es importante esta última reflexión. En Tercera de Juan no encontramos ningún conflicto doctrinal, ninguno. En Primera de Juan hay conflictos doctrinales con los anticristos, con los falsos profetas. En Segunda de Juan encontramos conflictos doctrinales con los engañadores y los anticristos que han salido por el mundo visitando los hogares de los hermanos. Lo que encontramos en Tercera de Juan no es problema doctrinal, sino es un problema de conducta, es un problema de carácter, es un problema de ambición egoísta de Diótrefes. La actitud egoísta, ambiciosa de Diótrefe es una amenaza contra la verdad del evangelio. Hermanos míos, escúchame bien. En Tercera de Juan, a Diótrefe no se le acusa por ser un falso maestro, un falso profeta, un anticristo. Diótrefe
no niega la divinidad de Jesucristo, no niega la humanidad de Jesucristo, como primera de Juan y como segunda de Juan. Diótrefe no predica una doctrina falsa, una doctrina engañosa. No hay nada que decirle a Diótrefe en cuanto a la doctrina. No es un falso maestro, no es un falso profeta, no es un falso engañador. Diótrefe. Pero Diótrefe es un enemigo de la verdad, porque su conducta, porque su actitud totalmente ambiciosa, egoísta, está en contra de la verdad. Diótrefe no anda conforme a la verdad del Evangelio. Diótrefe no anda conforme al amor del Evangelio. Su conducta egoísta amenaza la unidad de la iglesia, amenaza la comunión de la iglesia. La conducta de Diótrefe está en contra de la verdad del Evangelio y contra el amor y la paz y la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan allá en Gálatas cuando Pedro disimuladamente comía y bebía con los gentiles? Y cuando vinieron los de la circuncisión, se retraía y se apartaba. Y Pablo lo encaró duramente y le dijo: Pablo, tú no andas conforme a la verdad del Evangelio. Diótrefe es un enemigo de Cristo, no por la doctrina. Es un enemigo de Cristo, no por lo que predica. Es un enemigo de Cristo, no por lo que cree. Es un enemigo de Cristo, es un anticristo por su conducta ambiciosa, su conducta egoísta. Es totalmente contraria al Evangelio de Jesús. Es interesante. Juan no condena a Diótrefe por ser un falso maestro, por ser un falso profeta, como lo hizo en primera y en segunda de Juan. Lo que se condena es esa mentalidad, esa actitud tan egoísta, esa actitud de grandeza, de querer ser el más importante, de querer ser el primero, de querer ser el único en la iglesia. Es una gran tentación tener una posición de liderazgo en la iglesia del Señor, pero cuando esa posición de liderazgo la uso solamente para satisfacer mis deseos personales, mis deseos egoístas, eso puede destruir la comunión, la paz, la armonía, la unidad en el cuerpo de Cristo. Es una gran tentación ser el más importante, querer ser el más grande en el reino de Dios. A Diótrefe no se le condena, no se le juzga por ser un falso maestro y un falso profeta. Nada de eso. Pero la conducta de Diótrefe, la mentalidad de Diótrefe, lo hace a él un falso maestro, un falso profeta, porque con su conducta, con su ejemplo, él está en contra de la verdad, no está cooperando con la verdad, no está caminando en la verdad, no se conduce fielmente en la verdad. Uno tiene que pensar que ser un falso maestro no lo es solamente aquel que predica una doctrina de demonio, una doctrina errónea. No solamente eso. Un falso maestro puede ser un predicador que no vive su vida conforme a la verdad, conforme al Evangelio. Un falso maestro puede ser aquel que no coopera con la verdad, que no anda la verdad, que no le importa la verdad del Evangelio. Por eso el texto termina en el versículo 11. Amados,
Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan da palabras de exhortación a Gallo. El anciano no quiere que sea Gallo mal influenciado por la conducta pecaminosa de Diótrefes. Todos nosotros somos imitadores de alguien. Todos de una u otra manera queremos copiar, queremos seguir el modelo, el ejemplo de otra persona. Gallo debe seguir cuidadosamente el ejemplo de Demetrio que va a aparecer. Gallo debe imitar lo bueno y no debe imitar lo malo. Diótrefe es un mal ejemplo a seguir porque él hace lo malo. Gallo debe ser imitador y seguir el ejemplo de la verdad. Gallo debe ser ejemplo e imitador del amor. Gallo conoce a Dios, ama a Dios, tiene comunión con Dios porque hace lo bueno. Gallo debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí. Gallo debe aprender de Jesús, la humildad de él, la bondad de él, la compasión de él, las pisadas de él, las huellas de él. Gallo debe desarrollar en su carácter, seguir desarrollando el carácter de Jesús. Y lo único que puede desarrollar el carácter de Jesús en mi vida y en tu vida es la verdad a través del Espíritu Santo de Dios. Gallo debe seguir el ejemplo de Jesús en todo. El que hace lo bueno, versículo 11, es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hay pruebas. Gallo es de Dios. Gallo conoce a Dios. Gallo tiene comunión con Dios porque anda en la verdad, porque ama a los hermanos, porque colabora con la verdad, porque es hospitalario, porque recibe a los hermanos, porque los trata con dignidad, los trata con excelencia a los hermanos. Gallo conoce a Dios y ha visto a Dios. Y conocer a Dios en primera de Juan, en segunda de Juan y en tercera de Juan tiene que ver con conocerlo a Dios, amar a Dios y tener comunión con Dios. Pero Diótrefes no conoce a Dios, no ama a Dios, no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hace lo malo. Dice el versículo 11, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gallo conoce a Dios porque hace lo bueno. Diótrefe está en la iglesia, pero no conoce a Dios porque hace lo malo. Versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan pasa del mal ejemplo de Diótrefes al buen ejemplo de Demetrio. No sabemos mucho de este Demetrio, pero deducimos por el texto que Demetrio, otro nombre que hay que grabarse, como el de Gallo, Demetrio es un cristiano que es ejemplo de amor, ejemplo de verdad, ejemplo de fidelidad, ejemplo de confianza, ejemplo de hospitalidad, de servicio, de lealtad. Demetrio es otro que ama la verdad, que anda en la verdad, que la verdad se ha apoderado de él. Se dice tres cosas de Demetrio, el triple testimonio. Dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. ¡Wow! Todos los que conocen a Demetrio, todos los que han tenido contacto con Demetrio, todos los que han visto a Demetrio, todos
hablan bien de Demetrio. Y la palabra está en tiempo presente y continuo. Hablaron bien de Demetrio en el pasado y continúan hablando de Demetrio bien ahora en el presente. Dice el versículo 12, y aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. Demetrio realmente no necesitaba que los hombres dieran testimonio de él. La misma verdad, la misma palabra de Dios, el mismo evangelio hablaba a favor de Demetrio. La verdad estaba diciendo, Demetrio vive conforme a mi palabra. Demetrio es un ejemplo de la verdad. Y dice el versículo 3, versículo 12, y también nosotros, el apóstol Juan y los misioneros, damos testimonio de Demetrio, el testimonio del propio anciano Juan, el testimonio de los demás misioneros hablan de Demetrio. Demetrio es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a imitar por todos los cristianos. Jesús habría dicho de Demetrio, he aquí un verdadero discípulo mío, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En conclusión, versículo 3 y 14, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Qué lástima que no vamos a saber nunca cuáles eran todas esas cosas que Juan quería escribirle a su hermano y a su amigo Gallo. El anciano promete una visita a Gallo, pronto lo va a visitar, pronto va a hablar con él cara a cara. Hablar cara a cara indica, en el Nuevo Testamento, hablar cara a cara indica una mejor comunión entre dos hermanos, entre dos amigos, entre dos personas que se aman, hablan cara a cara. Versículo 14, versículo 15. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. La paz sea contigo. El término paz debe recordarnos a nosotros las palabras de Jesús después de su resurrección y antes de su resurrección. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y cuando Cristo resucita entre los muertos, lo primero que le dice a los discípulos, la paz sea con ustedes. Gallo necesita de la paz de Jesús por los conflictos, por los desacuerdos con Diótrefe. El término amigo, la paz sea contigo, los amigos te saludan. El término amigo también nos recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allí en Juan 13? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. También nos recuerdan las palabras de Pablo cuando visitó a sus amigos allá en Sidón. Y además nos recuerda la amistad entre Dios y Abraham, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. El término más común entre nosotros es hermanos. El hermano Raúl, el hermano José Tomás, el hermano Elmer, el hermano Pedro, el hermano Juan. Pero debemos pensar que nuestros hermanos en la iglesia también pueden llegar a ser nuestros buenos, grandes y mejores amigos. Necesitamos desarrollar esa amistad de amor, de comunión, de relaciones entre los predicadores y entre los miembros de la iglesia. Amén. Por último, nos quedamos con lo que dijimos el sábado pasado. ¿Cuál es el mensaje de tercera de Juan para nosotros?
¿Cuál es el propósito por el cual Juan le escribió a su hermano y amigo Gallo? Número 1, capítulo 1, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quiere Juan que los cristianos andemos en la verdad? Ese es el mensaje. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Quiere Juan que cooperemos con la verdad? Ese sería el sermón, ese sería el mensaje. Y versículo 11, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y como dijo muy bien mi querido hermano Wilson Beloria el sábado pasado, Wilson resumió lo siguiente, que andar en la verdad, cooperar con la verdad, significa hacer lo bueno. Y el que hace lo bueno, anda en la verdad, el que hace lo bueno, coopera con la verdad, y el que hace lo bueno, conoce a Dios, tiene comunión con Dios y ama a Dios. Que Dios me los bendiga. Gracias por su participación. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Ustedes son muy amados, son muy queridos de mí y de mi familia. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado, continuando con este taller para predicadores. Yo confío que ustedes son hombres fieles, son hombres idóneos, capaces de enseñar esta verdad a otros hombres idóneos y capaces. Ruego que ustedes estén enseñando la tercera de Juan con su estilo, con su gracia, con la sabiduría, con el don que ustedes han recibido de parte de Dios, con la gracia que ustedes han recibido de parte de Dios, ustedes puedan estar enseñando esta tercera de Juan a las iglesias del Señor. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.